En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 19 en adelante dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios. En las iglesias tradicionales nosotros usamos el calendario litúrgico y hoy día la palabra se encuentra en Juan 20, como yo lo he leído, pero es del día 10, es del verso 19 al 31. Yo leí solamente del 19 al 22 por un problema de tiempo, porque los videos tienen que ser menos de 10 minutos, me dijeron, y estoy aprendiendo. Pero lo importante es que podamos compartir la palabra de Dios. Había resucitado Jesús. Ellos estaban encerrados en una habitación con miedo porque un par de días atrás había sido crucificado Cristo. Previo había sido tomado prisionero y torturado en el proceso de un juicio injusto e indebido. Y ahí los discípulos también tuvieron miedo y se fueron y se disiparon. Ahora Jesús ha muerto. Ellos, esperando la promesa de la resurrección, ellos esperaban lo que Jesús un día les dijo: no os dejaré huérfanos y más vendré a vosotros. Eso Jesús se los dijo a ellos. Y ellos estaban en la habitación, como bien ya lo dije, con miedo a lo que le podía pasar. Y Jesús aparece en el medio de ellos. En el medio de ellos y en el miedo de ellos aparece Jesús. Y la dulce voz de Jesús les dice: paz a vosotros. Y eso, luego de hacer eso, Jesús hace algo que es más poderoso aún. Sopla sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. Significa que con la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, se produce la verdadera paz. Y ahora Él los envía para que ellos lleven la paz, lleven el Evangelio, lleven el Espíritu de Dios al que está en las mismas condiciones de miedo, sin esperanza y sin fe. Miren, hoy día no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos. Se produce la cesantía por el tema de la cuarentena. Hay una cesantía impresionante. Hoy día hay padres y madres que no hayan cómo hacerlo para, como decimos en Chile, parar la olla. No saben de cómo van a poder solucionar el problema de los alimentos porque no hay dinero, porque hay cesantía. El solo hecho de estar en cuarentena en las casas, las mamás sabían que los hijos entraban de tal hora a tal hora a clases y ese tiempo era para ella. Hoy día la mamá tiene a los niños en clase las 24 horas del día. Ahora la mamá le toman el peso al trabajo de la profesora y de la educadora de párvulos, que tenía a sus hijos unas 4 o 5 horas. Pero hoy día los niños están en casa y están encerrados. No están en la no están en el patio de recreo del colegio, por lo tanto están estresados y estresan. Las esposas que sabían que tal día, a tal hora el esposo se iba a su trabajo y ahora el esposo está en la casa. Oiga, la música que escuchaba la señora en la casa, el canal de televisión que ponía la señora en la casa ya no es, porque como está el marido y el marido le quita el control remoto, le cambia la música, le cambia los canales, eso estresa. Eso no es bueno, es consecuencia del estar en el encierro. Usted se sube, tiene que salir de la casa. Y sale y
y ruega de que la persona que anda sin mascarilla no estornude o tosa. Porque no va a saber qué va a pasar. Ojalá que no estornude. Ojalá. Porque estamos viviendo una situación extrema. A lo mejor los discípulos estaban con miedo a la muerte. Claro, no es miedo a la muerte la que tenemos como sociedad. Vemos las noticias y en las noticias dicen cuánto aumentan los contagiados, cuánto aumentan los que han muerto. Y entre medio, Dios gracias, hay una estadística de cuántos se han recuperado. Nos subimos a la locomoción colectiva y tenemos miedo porque podemos morir. No somos muy diferentes a los discípulos de Jesús. Estamos viendo cómo los sistemas de salud colapsan. Estamos viendo hoy día cómo los sistemas de salud colapsan. Estamos viendo cómo las noticias nos llegan de Ecuador, que a mí me aterran. Cómo los cadáveres quedan en la calle. Y como no tienen los medios para enterrarlos y darle un proceso correspondiente, los queman en la calle. En Estados Unidos hay container. Aquí fuera de algunos hospitales en Chile están poniendo container. Y todo eso a nosotros no nos hace vivir en paz. Los discípulos en medio del pánico que tenían, en medio de sus propios miedos, aparece Jesús y les dice paz. A vosotros, la dulce voz de Jesús que impacta sus vidas y sus corazones, le dice paz a vosotros. Amados, es tiempo que prestemos atención, que nuestro oído del Espíritu se despierte y prestemos atención a la dulce voz de Jesús que hoy día nos dice paz a vosotros. En medio de la crisis, en medio del coronavirus, en medio de que colapsan los sistemas, en medio de la cesantía, en medio de la desesperación, en medio de lo que cosa nos va a pasar mañana, escuchemos la voz de Jesús que dice paz a vosotros. Permitamos que el Espíritu de Dios moldee nuestra mente y entendimiento y podamos escuchar, podamos decirle, Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz que dice paz a vosotros. Quiero sentir su verdadera paz. Voy a repetirlo, los discípulos estaban encerrados por miedo. Y en medio de ellos, y en medio de su miedo, Jesús aparece. Yo le invito a que oremos. Hagamos una sencilla oración, donde estemos. Le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos y haga una oración conmigo. Acompáñeme. Amado Dios, tenemos miedo y no somos diferentes a sus discípulos. Estamos en una sociedad donde todo nos estresa, donde subir a la locomoción colectiva. Señor, donde tenemos que hacer algún trámite, andamos preocupados porque algo nos puede contagiar o contaminar. Ponga su paz en medio de nosotros. Tóquenos con su presencia maravillosa, con su espíritu y ponga paz en medio de nosotros. Necesitamos su maravillosa paz, necesitamos su maravillosa presencia en medio nuestro. Y necesitamos escuchar en nuestro corazón su dulce voz que escucharon los discípulos. Queremos escucharla, Señor, nosotros de manera personal porque lo necesitamos. Esa frase maravillosa en el tono suyo que decía paz a vosotros. Lo necesitamos hoy día. Lo necesitamos, Señor, más que nunca hoy. Lo necesitamos, oh Dios, necesitamos escuchar su dulce voz. Necesitamos escuchar que nos diga por nuestros nombres, por cada uno de nuestros nombres, paz a vosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que podamos sentir la dulce paz de Dios en nosotros. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y que Dios nos bendiga. Amén.